No viniste aquí porque te sobra tiempo. Viniste porque algo no está en calma, porque hay ruido, hay presión, hay enojo que aparece sin avisar y estrés que no se apaga. Y aunque muchos buscan soluciones complicadas, la verdad es incómodamente simple. No es la vida la que está fuera de control, son los hábitos. No necesitas más motivación, necesitas dirección, porque el problema no es lo que sientes, es lo que haces con lo que sientes. Cada reacción automática, cada excusa, cada queja, cada desorden, todo eso se acumula y construye una vida sin control. Hoy no se trata de inspirarte, se trata de confrontarte, de entender que la disciplina puede dominar la emoción, que el orden elimina el caos, que el enojo se elige, que el autocontrol vale más que tener la razón, quejarte no cambia nada, esperar condiciones perfectas tampoco, el respeto empieza dentro, la responsabilidad no se delega, la calma se entrena y la simplicidad se decide. La disciplina vence la emoción. Parece una frase simple, pero en la práctica es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar, porque la emoción es inmediata, es intensa, es cómoda. La disciplina, en cambio, es silenciosa, constante y muchas veces incómoda. La emoción te dice, hazlo ahora, responde, grita, abandona, pospone. La disciplina te dice, espera, piensa, continúa, termina lo que empezaste. Y en ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces se define tu vida. Muchas personas creen que necesitan sentirse motivadas para actuar, pero eso es un error. La motivación es inestable. Hoy está, mañana no. Si dependes de cómo te sientes, serás inconsistente. En cambio, cuando decides actuar con disciplina, rompes esa dependencia. Haces lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te está viendo. Ahí es donde se forma el carácter. El enojo, el estrés, la frustración, todos nacen de emociones que no han sido controladas. No porque sean malas, sino porque no han sido dirigidas. Sentir no es el problema. El problema es obedecer cada emoción como si fuera una orden. Una persona disciplinada no elimina sus emociones, pero tampoco se deja gobernar por ellas. Aprende a reconocerlas sin reaccionar de inmediato, aprende a pausar, y esa pausa es poder. Cuando alguien te provoca, tu emoción quiere reaccionar. Quiere defenderse, quiere atacar, quiere tener la última palabra, pero la disciplina interviene y dice, no todo merece respuesta. Y en ese momento decides callar, decides retirarte, decides no entrar en un conflicto innecesario, no porque no puedas responder, sino porque no lo necesitas. Eso no es debilidad, es control. La disciplina también se refleja en lo cotidiano. Levantarte a la hora que dijiste, cumplir con tus responsabilidades, organizar tu día, respetar tu tiempo. No es algo espectacular, pero es lo que construye estabilidad. Y la estabilidad reduce el estrés. Porque cuando sabes lo que tienes que hacer y lo haces, eliminas la incertidumbre que genera ansiedad. La emoción busca comodidad. La disciplina busca progreso. La emoción te hace evitar lo difícil. La disciplina te hace enfrentarlo. Y cada vez que eliges disciplina sobre emoción, te vuelves más fuerte, más claro, más tranquilo. No se trata de volverte frío o insensible. Se trata de no ser esclavo de lo que sientes en el momento. Porque si cada emoción decide por ti, entonces tú no estás viviendo tu vida, estás reaccionando a ella. Y vivir reaccionando es vivir sin control. No necesitas grandes cambios, necesitas pequeñas decisiones repetidas. Hoy decides no responder con enojo. Hoy decides cumplir una tarea, aunque no tengas ganas. Hoy decides mantener la calma cuando podrías perderla. Eso es disciplina. Y eso, con el tiempo, transforma tu manera de vivir. No es fácil, nunca lo será, pero es simple. Y lo simple, cuando se practica todos los días, se vuelve poderoso. No es falta de tiempo, es falta de orden. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para lo importante, pero siempre encuentran tiempo para lo urgente, para lo inmediato, para lo que no requiere esfuerzo mental. El problema no es el reloj. Todos tienen las mismas horas. El problema es cómo se usan. El desorden no siempre se ve. No es solo un espacio físico caótico, también es una mente sin prioridades. Cuando no tienes claridad sobre lo que realmente importa,
todo parece urgente. Y cuando todo es urgente, entras en un estado constante de estrés. Corres, pero no avanzas. Haces mucho, pero no construyes nada. Organizar tu tiempo no significa llenar cada minuto de actividades. Significa decidir qué merece tu energía y qué no. Significa aprender a decir no. Porque cada vez que dices sí a algo innecesario, estás diciendo no a algo importante. Y esa acumulación de decisiones mal hechas genera cansancio, frustración y sensación de falta de control. La falta de orden también se refleja en cómo comienzas tu día. Si empiezas reaccionando, revisando todo lo que llega, respondiendo sin plan, tu día deja de ser tuyo. Te conviertes en alguien que solo responde a lo que aparece. En cambio, cuando decides qué vas a hacer antes de que el día empiece, tomas control. No eliminas los imprevistos, pero reduces su impacto. El estrés muchas veces no viene de tener mucho que hacer, sino de no saber por dónde empezar. Y eso es falta de orden. Una lista clara, una prioridad definida, una acción concreta, eso reduce la carga mental, porque tu mente deja de intentar recordar todo al mismo tiempo. También hay una relación directa entre el orden y la paz. Cuando tu entorno está organizado, cuando tus tareas están claras, cuando sabes qué sigue, tu mente descansa. No necesita estar en alerta constante. Y eso reduce la irritabilidad, la ansiedad, la tensión. El problema es que muchas personas esperan sentirse tranquilas para organizarse, cuando en realidad es al revés. Primero organizas, luego llega la calma. Primero decides, luego sientes claridad. No puedes esperar que el orden aparezca por sí solo. Es una acción consciente. No se trata de hacer más cosas, se trata de hacerlas correctas. No se trata de llenar tu agenda, sino de darle dirección, porque una vida ocupada no es necesariamente una vida productiva, y una vida sin dirección siempre se siente más pesada. El orden no es rigidez, es estructura, es saber qué hacer sin tener que pensarlo todo el tiempo. Es liberar espacio mental para lo realmente importante. Y cuando ese espacio aparece, el estrés disminuye. No necesitas más horas. Necesitas mejores decisiones con las horas que ya tienes. El enojo es una elección, no una reacción automática. La mayoría de las personas cree que se enoja porque no tiene otra opción, porque alguien los provocó, porque la situación lo ameritaba, porque cualquiera reaccionaría así. Pero eso es una excusa disfrazada de justificación. El enojo aparece como emoción, sí, pero lo que haces con esa emoción siempre pasa por una decisión, aunque sea rápida, aunque no seas consciente de ella. Entre lo que sucede y lo que haces hay un espacio. Puede ser muy corto, casi invisible, pero existe. En ese espacio eliges si levantas la voz o guardas silencio, si respondes o te retiras, si escalas el conflicto o lo detienes. El problema es que muchas personas nunca entrenan ese espacio. Se acostumbran a reaccionar de inmediato y luego dicen que no pudieron evitarlo. No es que no pudieron, es que nunca aprendieron a hacerlo. El enojo da una sensación de poder momentáneo. Te hace sentir que tienes la razón, que estás defendiendo algo importante, que estás imponiendo tu punto de vista. Pero ese poder es inestable, dura poco y deja consecuencias. Daña relaciones, crea distancia, genera arrepentimiento. Y lo más grave es que, con el tiempo, se vuelve un hábito. Una persona que responde con enojo constantemente deja de elegir, simplemente repite. Elegir no enojarte no significa permitir abusos o quedarte callado ante todo. Significa responder con control, no con impulso. Significa entender que puedes expresar desacuerdo sin perder la calma, porque cuando pierdes el control, pierdes claridad. Y cuando pierdes claridad, dejas de comunicar y empiezas a atacar. El enojo también está relacionado con expectativas. Esperas que los demás actúen como tú quieres, que las cosas salgan como planeaste, que el entorno sea justo. Y cuando eso no sucede, aparece la frustración. Pero el problema no es la realidad, es la expectativa rígida. Mientras más flexible seas, menos razones tendrás para enojarte. No se trata de eliminar el enojo, sino de gestionarlo.
Reconocerlo cuando aparece, entender qué lo provocó y decidir conscientemente cómo actuar. A veces será necesario hablar, a veces será mejor esperar, a veces será útil poner límites, otras veces dejar pasar, pero siempre desde la decisión, no desde el impulso. Una persona que aprende a manejar su enojo no es alguien que nunca se altera, es alguien que no se deja arrastrar, alguien que puede sentir intensidad sin perder dirección. Y eso cambia completamente la manera en que enfrenta la vida diaria. Quien se controla gana más que quien tiene razón. Muchas discusiones no buscan soluciones, buscan ganadores, personas tratando de imponer su punto de vista, defendiendo su orgullo, elevando el tono, repitiendo argumentos. Y al final, aunque alguien gane, ambos pierden tiempo, energía, tranquilidad. Tener la razón no siempre es lo más importante. A veces, insistir en demostrar que estás correcto solo empeora la situación. Porque el otro no está escuchando para entender, está escuchando para responder. Y en ese intercambio nadie aprende nada. El autocontrol cambia la dinámica. Cuando decides no entrar en ese juego, desarmas el conflicto. No reaccionas a cada provocación, no respondes a cada comentario. No porque no puedas, sino porque entiendes que no todo vale la pena. Y esa decisión te da ventaja. Controlarte no significa ceder siempre, significa elegir cuándo hablar y cómo hacerlo. Significa saber que el momento, el tono y la intención importan más que las palabras. Puedes tener razón, pero si la comunicas con agresividad, se pierde. En cambio, cuando mantienes la calma, tu mensaje llega más claro. El orgullo es uno de los mayores obstáculos para el autocontrol. Esa necesidad de no quedar por debajo, de no permitir que el otro gane, de no ceder. Pero el orgullo alimenta conflictos innecesarios. Te hace reaccionar cuando podrías ignorar. Te hace insistir cuando podrías soltar. Una persona que se controla entiende que no necesita demostrar nada todo el tiempo, no necesita aprobación constante, no necesita validar su punto en cada conversación. Tiene seguridad interna y esa seguridad le permite elegir mejor sus batallas. El autocontrol también protege tu energía. Cada discusión innecesaria te desgasta. Cada conflicto mal manejado deja tensión y esa acumulación afecta tu estado emocional. En cambio, cuando decides mantener la calma, conservas claridad. Puedes enfocarte en lo que realmente importa. Ganar una discusión no siempre es avanzar. A veces, avanzar es evitar la discusión. Es priorizar la paz sobre el orgullo. Es entender que no todo desacuerdo requiere una confrontación. Y esa perspectiva cambia la forma en que te relacionas con los demás. La queja no resuelve, solo desgasta. Quejarse es fácil, es una reacción inmediata cuando algo no sale como esperabas. Es una forma de liberar frustración sin asumir responsabilidad. Pero el problema es que no cambia nada. Solo repite el problema en palabras. Cada vez que te quejas, refuerzas la idea de que no tienes control. Te colocas en una posición pasiva, como si todo dependiera de factores externos. Y mientras más repites ese patrón, más difícil se vuelve salir de él, porque empiezas a creer que así es la realidad. La queja también afecta a tu entorno. Las personas que constantemente se quejan generan un ambiente pesado, transmiten negatividad, reducen la motivación, afectan la dinámica, no aportan soluciones, solo describen problemas. Y con el tiempo, eso desgasta las relaciones. No se trata de ignorar las dificultades, se trata de cambiar la forma en que las enfrentas. En lugar de enfocarte en lo que está mal, enfócate en lo que puedes hacer. Aunque sea una acción pequeña, aunque no resuelva todo, es mejor que quedarse en la queja. Hay situaciones que no puedes cambiar de inmediato, pero incluso ahí tienes opciones. Puedes adaptarte, puedes buscar alternativas, puedes cambiar tu actitud. Lo que no puedes hacer es esperar resultados diferentes repitiendo la misma reacción. La queja constante también consume energía mental. Mantiene tu atención en lo negativo, amplifica los problemas, reduce tu capacidad de pensar con claridad.
En cambio, cuando decides actuar, tu mente cambia de enfoque, pasa de la frustración a la acción. Eliminar la queja no significa volverte indiferente, significa volverte responsable, significa entender que, aunque no controles todo, siempre controlas tu respuesta, y esa respuesta define tu experiencia. No esperes condiciones perfectas para estar en paz. Muchas personas postergan su tranquilidad. Dicen que estarán en paz cuando resuelvan sus problemas, cuando tengan más estabilidad, cuando las cosas mejoren, pero esa paz nunca llega porque siempre aparece algo nuevo. La idea de condiciones perfectas es una ilusión. Siempre habrá imprevistos, cambios, dificultades. Si dependes de que todo esté bien para sentirte tranquilo, vivirás en constante tensión, porque la realidad no se ajusta a tus expectativas. La paz no es el resultado de lo que pasa afuera, es una forma de responder a lo que pasa, es una decisión interna. No significa que ignores los problemas, sino que no permites que definan completamente tu estado emocional. Esperar el momento ideal es una forma de evasión, es decir, no ahora, después. Pero ese después se mueve constantemente y mientras tanto sigues acumulando estrés, esperando algo que no depende totalmente de ti. Aprender a estar en paz en medio de la incertidumbre es una habilidad, requiere práctica. Requiere aceptar que no todo está bajo control. Requiere soltar la necesidad de que todo sea perfecto. También implica ajustar expectativas, entender que los errores, los cambios y las dificultades son parte del proceso, no son interrupciones, son parte del camino. Y cuando los aceptas, dejan de ser una fuente constante de frustración. La paz no llega cuando todo se resuelve. Llega cuando decides dejar de resistir cada cosa que no sale como esperabas. Cuando dejas de pelear con la realidad y empiezas a trabajar con ella. No necesitas esperar a que todo esté bien para estar bien. Necesitas aprender a sostener estabilidad interna, incluso cuando el entorno no es perfecto. El respeto empieza por cómo hablas contigo mismo. No es algo que se construya primero hacia afuera. Nace en el diálogo interno que mantienes todos los días, porque puedes aparentar seguridad frente a los demás, puedes cuidar tus palabras en público, pero si internamente te criticas constantemente, si te hablas con dureza, si te descalificas, ese desgaste termina afectando todo lo demás. Muchas personas no se dan cuenta de que su mayor fuente de presión no viene del entorno, sino de su propia voz interna. Esa voz que dice, no es suficiente, lo hiciste mal, deberías haber hecho más. No se trata de eliminar la autocrítica, sino de cambiar su tono. Una cosa es corregir, otra es atacar. Una cosa es reconocer errores, otra es definirte por ellos. Cuando te hablas con respeto, tomas mejores decisiones, porque no actúas desde la culpa o la frustración, sino desde la claridad. No necesitas castigarte para mejorar, necesitas entender qué puedes ajustar y hacerlo. El respeto interno genera estabilidad y esa estabilidad reduce el estrés innecesario. También influye en cómo te relacionas con los demás. Si no te respetas, buscarás validación constante, dependerás de opiniones externas, te afectará más la crítica, reaccionarás con mayor intensidad. En cambio, cuando tu base interna es firme, puedes escuchar, puedes evaluar, pero no te desmoronas fácilmente. El lenguaje interno crea hábitos mentales. Si constantemente te repites que no puedes, que es difícil, que es demasiado, tu mente se adapta a esa narrativa. Pero si cambias la forma en que te hablas, cambias la forma en que enfrentas las situaciones. No es optimismo vacío, es dirección consciente. Respetarte también implica cumplir contigo mismo. Si dices que harás algo, lo haces. Si estableces un límite, lo mantienes. Porque cada vez que te fallas, tu confianza disminuye. Y sin confianza interna, cualquier presión externa pesa más. Menos excusas, más responsabilidad. Las excusas son cómodas porque protegen el ego. Siempre hay una razón externa que explica por qué no hiciste algo, por qué no avanzaste, por qué no cambiaste, el tiempo, las circunstancias, las personas. Y aunque algunas de esas razones sean reales, usarlas constantemente te mantiene en el mismo lugar. Asumir responsabilidad no significa culparte por todo, significa reconocer qué parte depende de ti y actuar sobre eso.
Porque si todo es externo, entonces no tienes poder. Pero si identificas lo que sí puedes controlar, empiezas a avanzar. Las excusas retrasan decisiones, te hacen posponer, justificar, esperar el momento adecuado. Pero ese momento rara vez llega y mientras tanto, el problema sigue ahí. La responsabilidad, en cambio, te mueve. Aunque no tengas todo resuelto, das un paso. También cambia tu mentalidad. Pasas de una posición pasiva a una activa, de esperar a que algo cambie a generar cambios. Y eso reduce la sensación de frustración, porque estás haciendo algo, no solo pensando en lo que falta. Muchas veces, la diferencia entre avanzar y quedarse estancado no está en la capacidad, sino en la actitud frente a la responsabilidad. Dos personas pueden tener las mismas condiciones, pero quien asume lo que le corresponde progresa más. La responsabilidad también implica aceptar errores sin excusas, reconocer lo que no hiciste bien y corregirlo, sin dramatizar, sin justificar en exceso. Solo aprender y ajustar. No necesitas condiciones perfectas para empezar a ser responsable. Necesitas dejar de explicar por qué no y empezar a decidir cómo sí. La calma se entrena, no aparece sola. Muchas personas esperan sentirse tranquilas para actuar mejor, para pensar con claridad, para responder con control. Pero la calma no llega como un regalo inesperado. Es una habilidad que se desarrolla con práctica, en lo cotidiano, en lo simple, en lo repetido. Entrenar la calma empieza en los momentos pequeños, en cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien se retrasa, cuando surge un problema menor. Ahí es donde se construye, porque si no puedes mantener la calma en lo simple, será más difícil sostenerla en situaciones más complejas. La mente tiende a acelerarse, a anticipar, a suponer, a exagerar escenarios. Y cuando no se entrena, esa velocidad se vuelve normal. Por eso muchas personas viven en tensión constante, incluso cuando no hay una amenaza real. No es el entorno, es la falta de entrenamiento interno. Practicar la calma implica hacer pausas conscientes, no responder de inmediato, no tomar decisiones desde el impulso, no llenar cada espacio con ruido, es aprender a detenerte antes de reaccionar. Esa pausa, aunque dure segundos, cambia la dirección de lo que haces. También requiere repetición. No basta con intentarlo una vez. Es algo que se construye día a día. A veces lo lograrás, otras no, pero cada intento fortalece la capacidad de hacerlo mejor la siguiente vez. Es un proceso, no un resultado inmediato. El cuerpo también participa. La respiración, la postura, el ritmo al que te mueves, todo influye en tu estado mental. Cuando reduces la velocidad, cuando respiras con intención, cuando bajas la intensidad, le envías señales al cuerpo de que no hay urgencia y eso impacta en tu mente. La calma no significa pasividad, no es quedarse sin hacer nada, es actuar sin caos interno. Es tomar decisiones con claridad, incluso bajo presión. Es mantener dirección sin perder estabilidad. Sin entrenamiento, reaccionas. Con entrenamiento, eliges. Y esa diferencia define cómo enfrentas cada situación. Vive sencillo. Menos ruido, menos estrés. La complejidad innecesaria es una de las principales fuentes de tensión. No porque la vida tenga que ser complicada, sino porque muchas personas la llenan de cosas que no aportan valor. Más compromisos de los que pueden manejar. Más información de la que pueden procesar, más preocupaciones de las que pueden resolver. El ruido no siempre es externo, también es mental. Pensamientos repetitivos, comparaciones constantes, expectativas exageradas, todo eso ocupa espacio. Y mientras más lleno está ese espacio, más difícil es encontrar claridad. Vivir sencillo no significa renunciar a todo, significa elegir mejor, reducir lo innecesario para enfocarte en lo importante. No todo merece tu atención, no todo requiere tu energía. También implica soltar la necesidad de hacer todo al mismo tiempo. La multitarea constante fragmenta tu atención y aumenta el estrés. En cambio, cuando haces una cosa a la vez, con enfoque, reduces la presión y mejoras la calidad de lo que haces. Las decisiones simples reducen carga mental. Tener rutinas claras, hábitos definidos, prioridades establecidas. No necesitas pensar cada paso desde cero todos los días. Eso libera espacio para lo que realmente importa. El entorno influye.
un espacio ordenado, menos estímulos innecesarios, menos interrupciones. Todo eso contribuye a un estado más tranquilo. No es superficial, es funcional. También hay simplicidad en las relaciones, menos conflicto innecesario, menos discusiones sin sentido, menos necesidad de tener la razón todo el tiempo. Elegir la paz en lugar de la complicación. La simplicidad no es limitación, es enfoque. Es quitar lo que sobra para que lo esencial tenga espacio. Y cuando lo esencial está claro, el estrés disminuye. Todo se conecta, no son ideas separadas, es un sistema. Cuando eliges disciplina sobre emoción, empiezas a tomar control. Cuando ordenas tu tiempo, reduces el estrés. Cuando entiendes que el enojo es una elección, dejas de reaccionar sin pensar. Cuando te controlas, evitas conflictos innecesarios. Cuando dejas la queja, aparece la acción. Cuando dejas de esperar lo perfecto, empiezas a vivir con más paz. El respeto interno fortalece tus decisiones. La responsabilidad te mueve. La calma entrenada te da estabilidad incluso en momentos difíciles. Y la simplicidad elimina el exceso que te estaba agotando. No es teoría, es práctica diaria. Pequeñas decisiones repetidas que cambian tu forma de vivir sin que te des cuenta de inmediato, pero que con el tiempo transforman completamente tu realidad. No esperes sentirte listo. Empieza hoy, con una sola decisión diferente,